Era una fresca mañana de primavera del 25 de abril de 2021 cuando Dee Warner, una exitosa empresaria de Tecumseh, Michigan, desapareció sin dejar rastro. Su café seguía intacto, su bolso y su teléfono seguían dentro de su casa. Su camioneta estaba estacionada en su lugar habitual. Pero Dee, vivaz, decidida, madre y hermana devota, no estaba por ningún lado. La tranquila zona rural bullía de sospechas. En Tecumseh, la gente no desaparece así como así. Pero a medida que las horas se convertían en días y semanas, lo que inicialmente parecía un caso rutinario de personas desaparecidas comenzó a desenredarse en una maraña de abuso, control financiero, secretos y traición, centrada en un solo hombre, Dale Warner, su ex esposo. Dee Ann Warner no era solo un nombre más en un caso de personas desaparecidas, era una figura a tener en cuenta. Nacida en 1968 y criada en el condado de Lenawee, Michigan, Dee tenía profundas raíces en la comunidad agrícola. Era conocida por su carisma, inteligencia y determinación. Sus allegados la describían a menudo como inquebrantable. Construyó su vida desde cero, no a base de privilegios, sino de trabajo duro. Dee era una madre dedicada de 5 hijos, que compaginaba su vida con los hijos mayores de relaciones anteriores y el menor, nacido con Dale Warner, su esposo. Su vida giraba en torno a ellos, eventos escolares, vacaciones, cenas familiares, pero también era una figura influyente en el sector agrícola y del transporte, dominado por hombres. Su empresa, DDW Investments, gestionaba la logística del transporte, el arrendamiento de equipos y las operaciones agrícolas. Además, era copropietaria de Warrack Farms, junto con Dale. Su liderazgo se ganó el respeto de todos. Los empleados decían que los trataba con justicia, trabajaba junto a ellos en el campo y nunca dudaba en ponerse manos a la obra. Que una mujer tuviera tanta presencia en el sector agrícola no era común, pero Dee era todo menos típica. A pesar de su éxito, los problemas se gestaban a puerta cerrada. Quienes la conocían bien notaron un cambio de personalidad en los últimos años, antes de que desapareciera. La mujer fuerte y segura que conocían comenzó a mostrar signos de miedo. Se volvió retraída, cautelosa con sus palabras y cada vez más estresada. Sus amigos dicen que Dee empezó a hablar con más frecuencia sobre las tensiones de su matrimonio con Dale. No se trataba solo de tensión emocional, sino de poder y control. Dee había empezado a sospechar que Dale estaba malversando los fondos de la empresa. Estaba empezando a tomar medidas para reestructurar su negocio, destituirlo y divorciarse. Según sus confidentes más cercanos, Dee creía que Dale no solo la estaba perjudicando profesionalmente, sino que también se había vuelto controlador en casa. Expresó que ya no se sentía segura. Aún así, Dee siguió adelante. Era meticulosa al documentarlo todo: correos electrónicos, mensajes de texto, registros financieros. Quería proteger su negocio y a sus hijos. Incluso programó reuniones con abogados para actualizar su planificación patrimonial e iniciar los trámites de divorcio. Esta mujer había sufrido mucho, pero finalmente decidió que ya no podía ser controlada. Desafortunadamente, esa decisión pudo haberle costado la vida. El viernes 23 de abril de 2021 marcó el último día normal para Dee Warner, si es que se puede usar esa palabra. Pasó el día en su oficina, trabajando en archivos contables y preparando documentos. Sus empleados y amigos la vieron de buen humor, pero visiblemente preocupada. Según su gerente de oficina, Dee estaba completamente concentrada en los preparativos para romper los vínculos comerciales con Dale Warner, algo que había discutido abiertamente en las semanas anteriores. Ese viernes, Dee también contactó a su abogado. Quería finalizar un poder notarial que le quitaría a Dale el control sobre funciones clave de la empresa.
También mencionó retirarlo de las cuentas bancarias conjuntas. Dee tenía un plan y lo estaba poniendo en marcha. El sábado 24 de abril, Dee volvió a su oficina y trabajó hasta la noche. Regresó a casa alrededor de las 6:30 p.m., según las imágenes de vigilancia y los datos del GPS de su teléfono. Esa noche se comunicó por mensaje de texto con una de sus hijas. El tono era informal, incluso cálido, no había señales de angustia, pero a puerta cerrada la tensión se acentuaba. Fuentes confirmaron posteriormente que Dee y Dale discutieron esa noche. Algunos creen que Dee le dijo a Dale que planeaba despedirlo del negocio y solicitar el divorcio, información que probablemente provocó una reacción explosiva. Según el investigador privado Billy Little, varias personas afirmaron que Dee planeaba confrontar a Dale sobre los cambios ese fin de semana. En algún momento entre las 22:30 y las 23:30, el teléfono de Dee dejó de responder. No respondió a los mensajes que le envió su hija esa misma noche. Entonces vino un silencio inquietante. El domingo por la mañana, la ausencia de Dee se hizo notar de inmediato. Faltó a varias citas, incluyendo un almuerzo familiar y una reunión con su personal. Su coche, una camioneta Dodge blanca, seguía aparcado en la entrada. Su bolso, las llaves y el teléfono seguían dentro de la casa. Pero Dee no estaba. Cuando sus familiares contactaron con Dale, este ofreció una extraña explicación. Afirmó que Dee se enfadó y se fue en mitad de la noche. Les dijo que ella se marchó después de una pelea, dejándolo todo atrás. Esa explicación no tenía sentido. Dee no habría abandonado a su hijo, sus negocios ni a su familia, y mucho menos sin su teléfono ni su billetera. Aún más inquietante, Dale nunca llamó al 911 ni presentó una denuncia por desaparición. No fue hasta el miércoles 28 de abril, 3 días después, que el hermano de Dee, Greg, presentó la denuncia ante la oficina del sheriff del condado de Lenawee. Para entonces se había perdido un tiempo precioso. En esos 3 días, la propiedad no había sido registrada. Dale tuvo acceso total a la casa, el terreno, los vehículos y las computadoras. Aún se desconoce qué pudo haberse limpiado, movido o destruido durante ese tiempo. En uno de los detalles más inquietantes, el sistema de seguridad de la casa de Dee, normalmente activo, no contenía imágenes de la madrugada del 25 de abril. Las grabaciones de vigilancia que deberían haber mostrado movimiento dentro o alrededor de la casa, misteriosamente, no estaban disponibles. En los días siguientes, los familiares realizaron sus propias búsquedas en las propiedades de Dee, los bosques cercanos, las zonas de drenaje y las estructuras agrícolas abandonadas, pero no encontraron rastro de ella. El último fin de semana de la vida de Dee Warner estuvo lleno de señales, indicios de que algo peligroso se estaba gestando. Intentaba recuperar el control de su vida. Estaba lista para alejarse de un matrimonio tóxico. Lo había puesto todo en su lugar. Pero alguien más pudo haberse asegurado de que nunca tuviera la oportunidad. En la mayoría de los casos de personas desaparecidas, el cónyuge es el primero en dar la alarma, el primero en denunciar, en entrar en pánico y en ayudar en la búsqueda. Pero cuando Dee Warner desapareció, su esposo, Dale Warner, hizo exactamente lo contrario. De hecho, ni siquiera denunció su desaparición. Fue el hermano de Dee, Greg Morphew, quien llamó a las autoridades tras varios días sin saber nada de su hermana. Greg estaba cada vez más preocupado. Dee, conocida por su puntualidad y comunicación constante, había desaparecido por completo. Ni mensajes, ni llamadas, ni novedades sobre el negocio familiar. No solo era extraño, sino alarmante. Cuando la policía se acercó a Dale, este no cooperó. Afirmó que Dee simplemente se había marchado tras una acalorada discusión, en plena noche, sin decir a dónde iba. Su comportamiento era extrañamente tranquilo, incluso distante, y su relato era incoherente.
Dale contó a distintas personas versiones ligeramente distintas de los hechos que llevaron a la desaparición de Dee. Algunos oyeron que se marchó enfadada, otros que quizás se había ido para calmarse. Cuando los familiares intentaron entrar en la casa en busca de pistas, Dale se negó. Les dijo que se mantuvieran alejados de su propiedad. Incluso cambió las cerraduras y, al principio, se negó a que la policía realizara una búsqueda forense completa. Según varias fuentes cercanas a la familia, Dale contrató un abogado casi de inmediato, algo que alarmó aún más a los allegados a Dee. Para cuando la policía registró la propiedad, habían pasado días, un tiempo precioso perdido. Cualquier rastro de evidencia que pudiera indicar una pelea, una limpieza o un crimen probablemente había desaparecido. Los investigadores llevaron perros rastreadores de cadáveres a la propiedad durante las semanas siguientes, pero los resultados de esas búsquedas nunca se hicieron públicos. Según investigadores privados contratados posteriormente por la familia, los perros sí atacaron zonas específicas, especialmente en el granero y cerca de maquinaria pesada. Mientras tanto, Dale nunca se unió a las labores de búsqueda. No organizó volantes, no participó en vigilias, ni habló con los medios de comunicación. Permaneció dentro de su propiedad cerrada, evitando el contacto con la familia de Dee. Sus cuentas de redes sociales permanecieron en silencio, y los vecinos informaron haber visto actividad inusual en la residencia de los Warner en la madrugada del 25 de abril, la misma noche en que Dee desapareció. El comportamiento de Dale no solo era sospechoso. Para quienes amaban a Dee, era incriminatorio. Para comprender qué pudo haberle sucedido a Dee Warner, hay que analizar lo que estaba sucediendo en su vida en las semanas previas a su desaparición. Según su familia y amigos, Dee finalmente había tomado la decisión de dejar a Dale. El matrimonio, al parecer, había sido tóxico durante años. Sus allegados describieron a Dale como controlador, emocionalmente abusivo y manipulador. Según informes, controlaba estrictamente las finanzas de la pareja, a pesar de que Dee era la principal propietaria de sus negocios. Se había arraigado un patrón de control coercitivo. Dale supuestamente aislaba a Dee de sus amigos, vigilaba su teléfono, rastreaba sus movimientos e intentaba impedir que tomara decisiones empresariales de forma independiente. Pero Dee no era una mujer a la que se pudiera silenciar por mucho tiempo. Según su hermano Greg, Dee había estado consultando con un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Más que una simple separación personal, quería tomar el control total del negocio familiar, que incluía lucrativas operaciones de transporte y agricultura. Supuestamente, Dee pretendía que Dale saliera de la empresa por completo. Ese golpe financiero y personal podría haberle dado un motivo a alguien como Dale. Aún más escalofriante, Dee sabía que su vida podría correr peligro. En las semanas previas a su desaparición, les dijo a varias personas, incluidos sus hijos adultos, que si algo le pasaba, deberían investigar a Dale. Según se informa, dijo que se sentía insegura en su propia casa, especialmente cuando Dale se enteró de sus planes de emprender acciones legales. Incluso los gestos más pequeños causaban sorpresa. El neceser de maquillaje de Dee, por ejemplo, seguía en casa, su pasaporte intacto. Nada de su supuesta salida voluntaria tenía sentido. Tenía planes para el día siguiente, reuniones, llamadas y citas, todos los cuales faltó, y ella nunca había sido el tipo de mujer que abandona a su hijo, que aún vivía en casa. El investigador privado Billy Little, quien había colaborado en varios casos penales importantes en todo el país, calificó la situación como el asesinato más obvio que he visto sin cadáver. Todo apuntaba en una misma dirección, pero a ojos de la ley, la sospecha no era suficiente. La oficina del sheriff del condado de Lenawee actuó con lentitud. La demora inicial en el registro de la casa de los Warner
podría haberles costado pruebas cruciales. Los críticos afirman que el caso se gestionó mal desde el principio, posiblemente debido a las conexiones de Dale en la comunidad. La familia de Dee contrató al investigador privado Billy Little, conocido por su trabajo en casos de alto perfil. Lo que encontró dejó atónitos a todos. Little descubrió imágenes de vigilancia que podrían haber sido manipuladas. Informó que Dale dio declaraciones contradictorias y se negó a cooperar plenamente. Se trajeron perros rastreadores de cadáveres y se abalanzaron sobre ciertas zonas de la propiedad. Se tomaron muestras de suelo, pero, según la familia, nunca se les compartieron los resultados. El investigador privado declaró oficialmente que creía que Dee fue asesinada dentro de su casa. A pesar de que Dale negó haber actuado mal, los análisis forenses digitales indicaron lo contrario. El teléfono de Dee, olvidado, no mostró actividad después del 24 de abril. Sus mensajes de texto y entradas de calendario se detuvieron abruptamente. Mientras tanto, los datos del teléfono de Dale revelaron actividad nocturna en las horas posteriores a su desaparición. ¿Qué hacía Dale a las 2 de la madrugada de un domingo? Además, se informó que el vehículo de Dale estuvo desaparecido durante un periodo de tiempo la madrugada del domingo. La familia de Dee cree que aprovechó ese tiempo para deshacerse de su cuerpo, pero sin pruebas directas no hubo arresto. La frustración aumentó. ¿Quedaría libre el asesino de Dee? Greg Morphew y el resto de la familia de Dee se negaron a permitir que su caso se enfriara. Lanzaron la página de Facebook, Justicia para Dee. Realizaron vigilias comunitarias, organizaron grupos de búsqueda y presionaron a los medios de comunicación para obtener atención. Su presión finalmente llevó a la Policía Estatal de Michigan a involucrarse. En 2022 asumieron la investigación y comenzaron a realizar nuevas entrevistas, reexaminar la propiedad e incluso ejecutar nuevas órdenes de registro. Pero aún así, no hubo arrestos. No hubo cargos, no hubo respuestas. Para los hijos de Dee, cada día sin su madre es un día más de dolor. Su hijo menor, que vivía con ella, tuvo que mudarse con otros familiares. Sus hijas adultas hablan públicamente de su dolor y su ira. El trauma de su desaparición continúa resonando en sus vidas. En 2023, sin poder esperar más, la familia de Dee emprendió acciones legales ante el Tribunal de Sucesiones. Presentaron una solicitud para que Dee fuera declarada legalmente fallecida, un paso que podría abrir la puerta a nuevos litigios civiles. El tribunal estuvo de acuerdo. Dee Warner fue declarada legalmente muerta en mayo de 2023. Esa declaración no solo devastó a la familia, sino que también ejerció presión legal sobre Dale. Si Dee estaba legalmente muerta, su patrimonio, que incluía activos comerciales y propiedades, comenzaría a transferirse a sus herederos. La declaración también permitió a la familia de Dee usar un lenguaje más contundente públicamente. Ya no se trataba de una persona desaparecida, creían que se trataba de un asesinato. A mediados de 2025, la Policía Estatal de Michigan no había realizado ningún arresto por la desaparición y presunto asesinato de Dee Warner. Dale Warner sigue siendo el principal sospechoso, pero sin el cuerpo de Dee ni pruebas forenses de delito, el caso sigue oficialmente sin resolverse. Los familiares siguen exigiendo justicia, creen que alguien de la comunidad sabe más. Han circulado rumores sobre el uso de equipo nocturno en la propiedad de Warner. Se han realizado excavaciones, tanto privadas como oficiales, pero sin resultados concluyentes. A pesar de la angustia, los seres queridos de Dee han prometido seguir adelante. Dicen que se lo deben a ella y a otras mujeres que viven en silencio y con miedo. El caso de Dee Warner es más que un misterio. Es un símbolo de cómo la violencia doméstica puede acechar bajo la superficie de la riqueza y el éxito.
Un símbolo de cómo las instituciones a veces fallan a los más necesitados, y un símbolo de cómo el amor de una familia puede mantener viva la llama incluso en las noches más oscuras. Su rostro aún aparece en los carteles de personas desaparecidas. Su nombre es tendencia cada pocos meses a medida que llegan nuevas pistas y consejos. El cartel cerca de su casa aún plantea la inquietante pregunta: ¿dónde está Dee Warner? Alguien lo sabe, y algún día, quizá, hablen.